ahí ponemos grabar. Pero no es la que, digamos, porque Juan preguntaba porque dice que no estuvo la clase pasada, ¿no? La Claro, clase es la pasada única en la sí. que no puedo estar. Después Claro, todas las esas demás sí. están grabadas y están ahí disponibles ya, ¿sí? Yo estoy suscrito al canal y no me llegó ninguna notificación de la A subida mí, de video. a Por mí eso le tampoco. preguntaba. Claro, Ahí lo estoy fijando. eso depende de cómo tengas vos cómo tenés vos en YouTube digamos, la configuración. Me parece que lo único que hace cuando vos estás suscrito por default es ponértelo, cuando entras a YouTube, te los ofrece, ¿sí? Porque yo estoy suscrito a canales de música y nunca me llega ninguna notificación tampoco. Depende de la configuración que vos tengas en no sé dónde, no sé cómo es. Pero el otro día, con la pregunta de Sabas, creo que era, yo envié un mail que dije que estaba subiendo. Bueno, no importa. La cuestión es que todas las clases, salvo la segunda parte de la clase del 20, la tercera parte no la subí adrede, de hecho la tengo, porque es la que está toda mal. ¿Sí? Ah, bueno, esa, la segunda parte del 20, me parece. Claro, la tercera es la que la tengo y no la subí a propósito porque está mal. Está toda mal, entonces no la subí. La segunda Y la falta. segunda, La segunda yo no la tengo. Y en algún momento Juan me había dicho que la tenía, pero por ahí hubo una confusión o algo. Las de la semana pasada sí están, las dos. Bueno, a ver. Bien. El tema es el siguiente. Ahí les decía en la guía un ejemplo que es interesante, que es la función z menos z conjugado. ¿Se acuerdan que esa no era analítica? Y no me acuerdo qué les propone hacer, lo que fuere, pero como esa no es analítica, si hacemos una integral, en general no nos va a dar lo mismo por dos caminos distintos. La que nos da lo mismo por los dos caminos distintos son las funciones analíticas, justamente, porque U y B son armónicas. A ver. Claro, no da lo mismo. Si no te dio lo mismo, está bien. Porque no es analítica, ¿sí? Pero, si querés la podemos hacer para ver lo que da y eso, no sé cuánto da, no me acuerdo. Pero lo que yo les quería mostrar, no me acuerdo quién fue de ustedes que el otro día hizo un comentario interesante, no sé si fue Fernando, cuando yo ponía, ¿se acuerdan que discutimos, por ejemplo, la integral de 1 sobre z, diferencial z, ¿no? Y supónganse que la hacemos a lo largo de este camino cerrado gamma, donde el camino cerrado es la circunferencia de radio 1 Entonces, claro, si fuese una función analítica, nos tendría que dar cero, porque a lo largo de un camino cerrado es cero, ¿no? El tema es que esta función es analítica. Si hacemos las cuentas, ¿se acuerdan que la hicimos? Nos daba analítica salvo en z igual a cero. Entonces Fernando me preguntó, un poco con ingenuidad, si había que poner eso, como diciendo, bueno, obvio que si la función no está definida en cero, ¿para qué voy a poner que ya se sabe que es analítica salvo en cero, porque la función en cero ni siquiera está definida, ¿no? Una pregunta así me hizo. Y yo le dije, mirá, yo entiendo la pregunta, en general, formalmente siempre lo tenés que poner en análisis 1, por ejemplo, porque por ahí si vos estás en medio de una ecuación y después resulta que la ecuación te da z igual a 0 y no es una solución de la ecuación porque en z no estaba definida, entonces tenés que acordarte de ponerlo, bla, 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 bla. Pero, le aclaré, acá en complejos es una situación totalmente diferente y eso es lo que vamos a ver ahora. Es decir, el hecho de que no esté definida en cero y que por lo tanto no sea analítica en cero, porque se acuerdan que
nosotros hacíamos U y B, que era un despelote, ¿se acuerdan que era un despelote? Porque había multiplicado conjugado, las hicimos, están por ahí en una de las clases. Y claro, cuando queríamos ver si era analítica, nos daba, estaba bien, sí, nos daba, pero siempre que no sea cero, porque si nos daba cero, no existían las derivadas parciales, por lo tanto no se cumplía que U'X es igual a B'I, porque ni siquiera existían. Bueno, entonces vamos a ver lo que sucede. Yo, este camino gamma que está acá, lo puedo escribir, como hicimos recién, z igual a e a la jt. Por supuesto que si en vez de pasar por 1, pasara por, digamos, por 2, y bueno, sería 2 por e a la jt y sería lo mismo, ¿no? Entonces, diferencial de z es j por e a la jt diferencial de t. Muy bien. Entonces venimos acá y ponemos, perdón, y t que va desde 0 hasta 2pi, porque da toda la vuelta. Va desde 0 el ángulo hasta 2pi. A ver de cuándo fue este chat. ¿Cuál te dio igual, Juan? Perdón que recién lo veo ahora. Está bien, sí, ya entiendo, pero me dio pena no verlo antes, porque justamente, bueno, después lo aclaramos el tema. Dale, porque así lo aclaramos, ¿no? Igual, aquí es totalmente Dale. analítico. Le estaba hablando con Xavier igual, no se haga problema, era con Xavier, le estaba hablando a Xavier. Bueno, listo. Entonces, en este caso sería la integral entre 0 y 2pi, ¿no? Y acá me quedaría 1 sobre e a la jt, y en vez de diferencial z, pongo j por e a la jt, diferencial de t. Y resulta que e a la jt se va con e a la jt, y entonces me queda j, digamos así, por la integral entre 0 y 2pi, de diferencial de t. Pero eso no me va a dar 0, eso me va a dar t entre 0 y 2pi. Y entonces resulta que la integral a lo largo de ese camino cerrado de 1 sobre z, diferencial z, me dio 2pi por j. Y no me dio 0. Y entonces, ahora les voy a mostrar, digamos, el teorema digamos, que se puede demostrar para un camino cualquiera, etcétera, etcétera, ¿no? Que justifica o que explica, digamos, este resultado. Eso sucede porque la función no es analítica en 0. Y fíjense que no pasamos por 0, porque ahí en la integral no pasamos por 0. No hay ninguna indefinición en ningún momento del valor de la función, es decir, la función 1 sobre z está perfectamente definida a lo largo de todo ese camino. No es que no está definida. Está definida en todo momento. Y sin embargo, cuando damos la vuelta, no nos da 0. Entonces, lo que yo le remarcaba a Fernando, el otro tema, es que eso que él decía, ufa, che, tenemos que ponerlo. Yo lo entiendo porque a mí me pasaba lo mismo. Yo haría la advertencia que, en general, hay que tener cuidado, pero entiendo lo que él quiso decir, ¿no? Pero le hice justamente destacar que acá estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Justamente acá está la respuesta de por qué le estaba indicando eso. Repito, nosotros estamos haciendo una integral de esa función a lo largo de ese camino. A lo largo de ese camino, la función está todo el tiempo definida, no tiene ningún problema de indefinición. Ningún problema. Y cuando pasamos a la forma paramétrica del camino, también la resolvemos, no tiene ningún problema de indefinición acá, porque e a la jt no es nunca 0. Sí, Juan, te escucho, o escribí, no sé. Bueno, una pregunta con respecto a este ejercicio que es muy particular y se pueden sacar un montón de cosas de acá. Imaginando que ese trayecto tiene un radio de 2 y está centrado en el origen, como está dibujado ahí, Sí. ¿qué pasaría si yo esa misma circunferencia de radio 2 la traslado en vez del origen que esté en 0 de x, la traslado a x igual a 2? Y hago que uno de sus extremos pase por el 0. ¿Estaría No. definido entonces?
No, claro, ahí yo no, yo te voy a, que esto da para muchas preguntas, estoy totalmente de acuerdo, y ahora te voy a hacer otras preguntas. Pero yo en esa pregunta no me metería, porque ahí sí que tendríamos problemas con la definición de la función. ¿Sí? Ahí Claro, ya sería diferente. claro, lo estaba viendo desde ese punto, porque en un punto del trayecto me va a dar 0 y no está definida la función. No. Pero lo que es curioso es que si yo hago, a ver, supónganse que yo no hago la curva. A ver, primero, me gustaría que se vea que si en vez de ser la curva de radio 1 fuese la curva de radio 2, ¿sí? Si fuese 2 por E a la JT, no cambia esto. Digamos, me aparece un 2, pero no cambia el resultado. Me va a aparecer, a ver, si está bien lo que estoy diciendo. No me va a aparecer Claro, un claro, 2. a ver, no, yo lo entiendo, no cambia, pero en este caso, por ejemplo, la circunferencia es de radio 1. Yo pensé que era de radio 2 porque estaba contando los cuadraditos, ¿no? Pero es de radio 1, me confundí yo. Ahora Sí. digo, el centro de esa circunferencia, yo lo traslado a x igual a 1. No, sí, ya te entendí. Sí, No, claro, ahí yo no lo trasladaría ahí, porque ahí no está definida la función. Con lo en, cual, todo, esa en todo caso, integral, en principio, yo no me metería con esa integral. Pero lo que sí podemos hacer es correr la circunferencia a otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, ponerla correrla a medio cuadradito, o hacer una de radio 2, pero que esté centrada en 1, ¿sí? O hacer una de radio 1, pero que esté centrada en 4, y podemos ver que cambia. Sí, Fernando. Acá me parece, si entiendo bien, acá me parece que el trayecto no puede pasar por el cero. Por el cero, No, cero. claro, por eso digo, la pregunta que me está haciendo Juan, porque uno puede decir, bueno, está bien, pero yo tengo, por ejemplo, las integrales impropias, vieron las integrales, por ejemplo, de menos infinito a infinito, en análisis 1 me refiero, ¿no? Pero ahí ya estamos metiéndonos otra cosa que no quiero ni meterme, ni me acuerdo cómo es, ni me interesa. Pero de todas formas, el hecho de preguntarse qué pasa si movemos esa circunferencia, ¿no? Y la ponemos en otro lado, es muy importante, porque si de hecho esa circunferencia la sacamos del origen, nos va a dar 0 de vuelta mágicamente. Sí, Sabas, dale. Lo que yo no entiendo es, o sea, cuando la integral es cerrada, nos da 0 porque vuelve al punto de partida, y en este caso nos da 2pi j. Pero Sí. esos 2pi j, ¿qué significan? Es lo que no estoy terminando de entender. ¿Cómo no entendí? En principio, no sé qué es lo que significa, pero lo que significa es que no nos da 0. Y entonces, eso nos Eso tiene que sí es llamar, lógico, está bien. claro, Por eso es lógico que una integral cerrada te dé 0. Da claro, la lógica, tiene que dar 0 porque vuelve al punto de partida, tiene un propósito. Pero no, el 2pi, pero ¿qué por eso, significa? el tema es que para que la integral cerrada me dé 0, la función tiene que ser analítica. Y esta función no es analítica en 0. Y justo el camino cerrado encierra el 0. Ahí está el fondo de la cuestión. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa si el camino cerrado no encierra el 0. ¿Sí? Sí, de vuelta, Sabas, dale. No, está bien, está bien. O sea que si yo muevo la función y saco el 0 dentro del camino cerrado de la función, o dentro de la función, entonces sí me va a dar 0. Exacto. Ah, está bien. O sea, ¿Sí? si la muevo, Pero, está bien. pero, pero primero, a ver, para que la función sea analítica, ¿sí? No tiene que, por eso digo que lo que el otro día preguntó Fernando, porque nosotros sabíamos, la pregunta era si la función era analítica o no. Y nosotros lo hicimos, y en realidad la respuesta era, la función es analítica salvo en z igual a 0, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y entonces Fernando preguntó si había que ponerlo, toda esa historia. Bueno, hay que prestar mucha atención porque justamente tenemos estas consecuencias, ¿sí? Ahí vamos a ver la teoría, que la teoría es mágica, ¿sí? Es mágica. Nosotros vamos a hacer algún ejemplo para comprobarlo, pero la demostración del teorema no es tan sencilla tampoco, no es tampoco nada del otro mundo, pero si quieren la podemos ver, pero no sé si vale la pena que la miramos. Sí, alguien estaba queriendo hacer otra pregunta, perdón. Pero no, para que le quede bien en la pizarra, ahí en I puso -2, tiene que poner -1, así tiene que...
Nada más, una boludez. No, están hablando de cosas importantes y yo suelto con boludez. No, no, está bien, tenés razón. ¿Y eso es un -2 o es un -1 que escribí mal? Parece un -2. Por eso, tiene menos uno. Sí, sí. No, Juan, porque se por había ahí es confundido por eso. simplemente mi letra que... Pero no, eso no es un -1, es un -2. No, yo quería ver qué pasaba si esto tenía radio 2, ¿no? Si esto tenía radio 2, claro, ahí está, miren. Si esto tiene radio 2, Z va a ser 2 por E a la JT. Pero DZ va a ser también 2J por E a la JT. Entonces, cuando yo reemplazo acá, me va a quedar un 2 arriba y me va a quedar un 2 abajo, y me va a volver a dar lo mismo. Es decir, cualquier circunferencia de cualquier radio me va a dar lo mismo, me va a dar 2pi por J. ¿Sí? Porque por un momento me agarró la duda, yo sabía que tenía que dar así, y por un momento recién pensándolo pensé que no daba. No sé si entendieron lo que dije o si quieren que lo haga. Si yo ahí donde dice, en el camino gamma, dice, en vez de ser una circunferencia de radio 1, pongo una circunferencia de radio 2, Z va a ser, vamos a ponerlo con otro color, después lo borramos, mirá. Z, uy. Z va a ser 2 por E a la JT, pero DZ también va a ser 2 por J por E a la JT. Y por lo tanto, cuando yo reemplazo acá, acá me va a aparecer en vez de DZ 2 por J por E a la JT, y en vez de Z que está abajo me va a aparecer 2 por E a la JT. Y se me va a cancelar el 2 y me va a dar lo mismo. Cualquiera sea el radio. En realidad tendría que haber puesto ρ por E a la JT, cualquiera sea ρ, me va a aparecer arriba con el diferencial y abajo con la Z. ¿Está bien? Bueno. Pero lo curioso es lo siguiente. Lo curioso es lo siguiente. Vamos a tratar, a pesar de que voy a tener que mandar un poco una fruta que... No, rojo no quiero. Digamos, de una cosa que no vimos, que es logaritmo. Me gustaría, porque es interesante, realmente a mí me resulta muy interesante, ver qué pasa si hacemos esta camino. No, ¿qué estoy haciendo? Ahí. Este camino. Porque vamos a ver que si hacemos este camino, no es igual. Nada que ver. Vamos a hacerlo, ¿sí? Va a ser bastante más plomo, ¿sí? Para empezar tenemos 4 partes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que la gama 1, supongamos que empezamos en la parte de la derecha, ¿no? La gama 1 podemos decir que X vale 1 y que Y vale T. Y T varía desde -1 hasta 1. ¿No? Después, gama 2, X vale T y Y vale 1. Y T va, vamos a ponerlo así, T va desde 1 a -1, porque va al revés, digamos, recorrido, ¿sí? Después, el gama 3, X vale -1, Y vale T, pero T vale desde 1 hasta -1, y por último, el gama 4, X vale T, Y vale -1, y T vale desde -1 hasta 1. Bien, entonces supóngase que tenemos que hacer la integral a lo largo de ese camino cerrado gamma de 1 sobre z diferencial de z. ¿Sí? Entonces, por supuesto, vamos a hacerla en las 4 partes. Entonces, la integral de gamma 1, de 1 sobre z diferencial de z, va a ser igual a
en vez de z, voy a tener que poner 1 más jt, ¿no? Entonces me va a quedar 1 sobre 1 más jt, perdón, integral, ¿no? 1 más jt, y en vez de diferencial z, perdón, no lo estuve poniendo, a ver, lo voy a poner en otro color. Z es 1 más jt, y diferencial z, por lo tanto, es j de t. Acá z es t más j, y diferencial z es diferencial de t. Acá z es otra vez 1 más jt, bueno, etc. Y la otra también se repite. Entonces, acá tenemos 1 sobre 1 más jt, y en vez de diferencial z tenemos que poner j diferencial de t. Entre menos 1 y 1. Bien. Y resulta que si nosotros eso lo pensamos como una integral, digamos, de variable real t, ¿no? Y usamos, si quieren, acá vamos a hacer la sustitución para que no se nos mareen. Si hacemos u igual a 1 más jt, ¿no? Du es j diferencial de t, ¿sí? Con lo cual ahí nos quedaría, fíjense, nos quedaría 1 sobre u por du. O sea que esto, si lo pensamos, digamos, como si fuera una primitiva, esto sería el logaritmo de 1 más jt entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea que sería el logaritmo de 1 más j menos el logaritmo de 1 menos j. Sí, está bien. Entonces, esto al margen, ni quiero que nos lo pongamos a pensar porque no quiero que nos mareemos. ¿Se acuerdan que yo les conté que esta materia es medio una cosa estrambótica, que es una mezcla de variable compleja con señales y sistemas que vamos a empezar en un par de semanas, y que la parte de variable compleja es una especie de bolsa de gato que vemos algunas cositas, ¿no? No quiero en realidad ni hablar del logaritmo, pero el logaritmo de un número complejo z, lo voy a poner acá arriba, el logaritmo de un número complejo z es el logaritmo del módulo de z más j por alfa, donde alfa es el ángulo. Y entonces ocurre que el logaritmo del número complejo z cualquiera, en realidad tiene infinitos valores, porque alfa, supónganse que alfa es pi sobre 2, también es pi sobre 2 más 2pi, también es pi sobre 2 más 2pi, 2 más 2pi. Entonces, nada, un quilombo. ¿Cómo es el módulo de 1 más j? El módulo de 1 más j es raíz de 2 sobre... No, es raíz de 2, ¿no? Sí, raíz de 2. Es raíz de 2. Entonces esto es... O sea, esto que estoy haciendo, más que interesarme por la parte esta que estoy haciendo ahora, me interesa por el resultado, porque es medio como mágico, ¿sí? Esto es raíz de 2, y después sería más j, y el ángulo de 1 más j, imagínenselo, 1 más j, el ángulo es 45 grados, o sea, más j pi sobre 4. Se pone lo que se llama el valor principal. Este sería el logaritmo de 1 más j. Y el logaritmo de 1 menos j, el módulo también es raíz de 2, porque el módulo de 1 menos j también es raíz de 2, pero el ángulo de 1 menos j es menos pi sobre 4, o sea que es menos j pi sobre 4. Con lo cual, fíjense que me da raíz de 2 menos raíz de 2 se va, y j pi sobre 4 menos j pi sobre 4, me queda j pi sobre 2. Es decir, la integral a lo largo de gamma 1 me dio j pi sobre 2. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer la integral a lo largo de gamma 2. La integral a lo largo de gamma 2 es
1 sobre z, o sea, 1 sobre t más j, y en vez de diferencial z, va directamente diferencial t. Vamos a hacerlo así, perdón, lo estoy escribiendo mal. Esto sería gamma 2. Acá en la integral, si lo escribo de esta forma, ya habría que poner entre... ojo que acá hay que ponerlo así, entre 1 y menos 1, porque va como al revés, ¿sí? Va desde 1 hasta menos 1. Es como si vos en una integral, digamos, en análisis 1, va para el otro lado. Bueno, ¿esto cuánto nos va a dar? Por la misma razón que antes, nos va a dar el logaritmo, porque fíjense que acá, si yo hago la sustitución, no me hagan hacerla de vuelta, u es t más j, entonces de u es de t directamente, no me aparece la j. O sea que directamente es el logaritmo de t más j entre menos 1 y 1. ¿No Bien. debería dar el negativo de arriba del resultado del anterior? No tengo la menor idea. ¿Por qué Qué mal. decís eso? No veo por qué. Porque fíjate que no nos quedó igual, ¿no? No nos quedó igual. No, el parámetro está en la parte real. No hice Claro, nada. por lo menos por ahora. Por ahora, no sé, pensé que estabas avanzando un poco más, porque ahora justamente me queda. No, pero no nos queda igual. Mirá, me quedan logaritmo de menos 1 más j. No sé si estabas pensando para adelante, me desconcertaste. Logaritmo de menos 1 más j menos logaritmo de 1 más j. Bueno, a ver, eso es. Los módulos son siempre raíz de 2. El argumento de menos 1 más j, es 3pi sobre 4, si no me equivoco. Es más j, 3pi Son sobre 3 4. Cuarto pi. ¿No? Y el otro es menos, y acá sería también raíz de 2, porque los módulos son todos raíz de 2, pero otra vez, 1 más j es más j pi sobre 4. Entonces fíjese que también me da, raíz de 2 se va con menos raíz de 2, y después me queda j 3 pi sobre 4 menos j pi sobre 4. Me da también j pi sobre 2. Miren, no sé si vale la pena continuar. Tengo que hacer la tercera parte y la cuarta parte. Yo quiero que la hagan ustedes. Pero créanme, me vuelve a dar j pi sobre 2 y me vuelve a dar j pi sobre 2. Entonces, cuando vos la sumás, j pi sobre 2 más j pi sobre 2 más j pi sobre 2 más j pi sobre 2, me termina dando igual que antes j 2 pi. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero hacerlo? Porque no quiero dejarme sin tiempo. Quiero mostrarles el siguiente resultado, miren. Ahí está, a ver. Mirá. Fórmula de la integral de Cauchy. ¿Sí? Este es un artículo de la Universidad de México. Dice, si una función f es analítica en una región que contiene una curva simple cerrada C y a su interior, entonces para cada punto Z0 encerrado por C, fíjense que la que dice que es analítica es la parte de arriba. Por ejemplo, nosotros en la parte de arriba teníamos 1 nada más. ¿Sí? Dice, f de z sobre z menos z0, ¿sí? Dice que es 2pi por f de z0. O sea, para cualquier curva cerrada que tenga el punto z0 en el interior. Ven que ahí hay un ejemplo donde z0 está en el interior. No sé si entienden la fabulosa... Ahora vamos a volver acá. La demostración, nada, hay que amacarse un poquito, pero quiero que se entienda el significado de eso. Miren, el significado de eso es el siguiente. Porque, perdón.
ven que dice 2pi por f de z0. En este caso, f de z0 para nosotros era 1, porque arriba teníamos un 1, o sea, la función f de z, la que ahí dice función f de z, arriba era un 1, ¿sí? Que era lo que nos permitió hacerlo fácil, digamos, ¿sí? Pero esto en general dice que cuando vos tenés una función f de z analítica, o sea que arriba tenés cualquier cosa pero analítico, dividido z menos z0, te va a dar 2πj por f de z0. Entonces, eso significa que si yo tengo, por ejemplo, la integral a lo largo del camino cerrado de 3z cubo menos 2z cuadrado más 6z menos 3 dividido. Por ejemplo, vamos a hacer un caso fácil, z menos 1, y el camino cerrado del que me hablan es un camino cerrado cualquiera, pero que encierra al 1, o sea, podría ser, el 1 es este que está acá, ponele. ¿Sí? Entonces el camino cerrado, supongamos que sea, qué sé yo, este. Entonces lo que dice el teorema de la integral de Cauchy dice que eso es igual a esa integral de f de z sobre z menos 1 diferencial de z, dice que es igual a 2pi por j por f de 1. O sea, en este caso es j por 2pi, y si ponemos 1 ahí nos da 3 menos 1 más 6, 7 por 4. O sea, nos da j 8pi. ¿Sí? Y si el punto en cuestión, en vez de ser z menos 1, fuera, por ejemplo, supónganse que fuera, vamos a hacer otro, supónganse que fuera, vamos a hacer uno más fácil, 3z más 5 dividido, y acá vamos a poner, por ejemplo, z menos 1 menos j. De forma tal que z0, el z0 en cuestión, es 1 más j. O sea, en 1 más j es donde esta función completa no está definida. ¿Sí? Porque si en z pongo 1 más j, abajo me da 0. No, perdón, entonces me equivoqué. No, está bien, lo hice bien. Entonces, ahora, claro, la curva ahora tiene que encerrar el punto 1 más j. O sea, puede ser cualquier curva cerrada, pero que encierre este puntito. Por ejemplo, qué sé yo. Esta, no sé, cualquiera. ¿Está bien? Entonces, lo que dice el teorema de la integral de Cauchy es que esto es, digamos, 2πj por f de 1 más j. O sea, j 2pi, y claro, acá hay que hacer la cuenta con un poco más de cuidado. Hay que hacer 3 por 1 más j más 5. Bueno, y no sé, y lo que me dé. Pero entienden que esto es como medio mágico, y esto es lo que define lo que se llama los residuos, que es una cosa que se usa mucho en electrónica. Yo en general, cuando vamos a Laplace, por ejemplo, o a transformada Z, que es donde vamos a usar, o donde podríamos usar residuos, yo prefiero hacerlo de otra forma, porque esto lo vamos a ver tan rápido, y entonces no vamos a tener suficiente tiempo de madurar la cuestión de los residuos, y nada, yo les podría decir la fórmula, es más, se las voy a decir cómo es la fórmula de un residuo, pero es más fácil hacer una cosa que por fracciones simples, que en el fondo es lo mismo, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso. Pero digo, en el fondo, toda la teoría, cuando uno empieza a aplicar Laplace y empieza a aplicar transformada Z, se utilizan todo lo que se llama, lo que tiene que ver con lo que llaman los residuos, ¿sí?
Bueno, nada, les quería contar esto, ¿sí? Si uno elige, así como hicimos en el anterior, no sé si entienden, acá en el, no, perdón, anterior. Así como yo acá me agarré un camino más o menos fácil, y imagínense que a pesar de que sea más o menos fácil, era un quilombo, y llegamos al mismo resultado, bueno, uno podría intentar hacer lo mismo también con estas funciones. Lo que pasa es que, obviamente, aun cuando yo la puse a propósito así larga para ver, digamos, como para hacer el impacto, pero podríamos poner alguna más sencilla, pero de todas formas digamos, una cosa trabajosa. Por eso es importante, ¿sí? Ya se nos va a cortar, pero en todo caso búsquenlo después. Es importante tratar de leer esto y de entenderlo, ¿sí? No tanto la demostración, ahí está la demostración, bla, bla, con el epsilon, vieron cómo se hace, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, coseno de z sobre z. Coseno de z es una función analítica. Entonces ves que dice que es 2pi por coseno de 0, ¿sí? Ahí, en vez de dibujártelo, te dice que la circunferencia es un círculo con centro en 0 y radio en 1, radio 1 o mayor a 1, no sé qué dice. ¿Está bien? Entonces ahí hay distintos ejemplos, como este que puse yo. Problema, ¿sí? Acá tenemos, es un círculo con centro en 0, radio 3, pi, 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 pi. Y hay que tener cuidado porque si la curva no encierra el punto, da 0. Si la curva no cierra el punto de no